A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos continuando. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí. Bien. Vamos a continuar entonces. Bueno, esa era la primera parte, ya la habíamos visto, sus antecedentes. En el examen físico general nos habíamos quedado y yo había preguntado qué significa un llenado capilar mayor de 2 segundos. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Cuál es lo normal? ¿Alguien se anima a responder eso? ¿El llenado capilar es menor a 2 segundos? Bien, eso es lo normal, ¿no? El llenado capilar normalmente debe ser menor de 2 segundos. El llenado capilar es importante porque nos permite evaluar clínicamente la perfusión tisular, la perfusión de los tejidos. Entonces, un llenado capilar muy lento indica que la perfusión a nivel periférica distal no es la adecuada. Y ahí eso probablemente se relacione con lo que estamos viendo, que el paciente tiene mucosas secas, tiene hipotensión. Entonces, ahí hay una relación definitivamente. Bien, a nivel del tejido celular subcutáneo se ve que está distribuido de manera adecuada y no hay presencia de edema. En el examen físico, a nivel del cuello, se ve que es evidencia singular, vascular. A nivel respiratorio, se aprecia una respiración profunda, rápida, que es catalogada como una respiración de Kussmaul.
Además, el murmullo pulmonar pasa en ambos campos pulmonares y no se llegan a auscultar rales. A nivel abdominal, se aprecian ruidos hidroaéreos presentes, un abdomen blando, depresible, difuso la palpación profunda, no se evidencian masas, no visceromegalias. A nivel genitourinario, la puniopercusión lumbar es negativa, los puntos renoretelares están ausentes. Y a nivel neurológico es un paciente despierto, confuso, agitado, no se evidencian signos meningios, no signos de focalización, no déficit sensitivo ni motor, y las funciones neurológicas superiores no son evaluables. En el soma, es decir, el sistema osteomuscular, osteomioarticular, no se evidencian lesiones, la movilidad activa y pasiva están conservadas. En resumen, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Un paciente varón, diabético, ya diagnosticado hace 4 años, que presenta deposiciones líquidas, presenta dolor abdominal, presenta trastorno de conciencia, presenta hipotensión y además taquimia, que en realidad se cataloga como una respiración de Kussmaul, ya que es una respiración rápida pero a la vez también profunda. Bien, entonces, el segundo paso es tratar de plantear diagnósticos y un plan para confirmar esas hipótesis diagnósticas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En primer lugar, lo que se hizo en ese momento es evidenciar cuánto tenía de glucosa. Se hizo un hemoglucotés y se evidenció que tenía 360 miligramos por decilitro de glicemia en ese momento. Además, se le hizo un análisis de gases arteriales, en el cual se evidencia un pH de 6.99, una presión parcial de CO2 de 12.5, de oxígeno en 167, un bicarbonato en 3, un anión GAP en 21. Hasta ahí. ¿Alguien podría comentar qué le parecen esos datos? Un proceso de acidosis metabólica podría ser cetoacidosis. Ya, muy bien, podría ser. Claro que sí. ¿Y en qué te basas para decir eso? Bueno, está en acidosis porque el pH está disminuido. El, Bien, el CO2 también se encuentra disminuido. El ujú, bicarbonato está disminuido. bien, Mm, El anión GAP está también aumentado. muy bien. Perfecto. Acá tenemos un AGA donde claramente se evidencia la presencia de acidosis metabólica, ¿no? Porque hay un pH disminuido y un bicarbonato disminuido, eso nos indica una acidosis metabólica. A manera de compensación, de intentar compensar en algo, es que empezamos a barrer pues CO2 y por eso vemos también que hay un CO2 bastante disminuido, ¿no? Una hipocapnia ahí considerable. El paciente pues está hiperventilando justamente por ese tipo de respiración de Kussmaul que presenta. Pero es una acidosis metabólica anión GAP elevado también, ¿no? Porque el anión GAP normalmente varía en rangos entre 8 hasta 12 aproximadamente. Acá tenemos un anión GAP en 21, entonces definitivamente es una acidosis metabólica anión GAP elevado. Si eso lo relacionamos con que tiene una glicemia entre 160, pues es factible plantear lo que dice su compañera, que es una cetoacidosis diabética, claro que sí. Obviamente el AGA, el análisis de gases arteriales, incluye también la valoración de electrolitos, la cual vemos también aquí
donde se muestra un potasio también algo disminuido, una hipocalemia también asociada. Muy bien, entonces hasta ahí tiene una hiperglicemia y tiene una acidosis metabólica anión gap elevado. Hasta ahí estamos muy bien. Entonces, ¿qué problemas de salud se podrían plantear? Tenemos en primer lugar, recuerden que el paciente vino con hipovolemia, taquicardia, es decir, con inestabilidad hemodinámica. Con esa hipotensión, lo que se puede plantear definitivamente es la presencia de shock. Recuerden que el shock es un estado de hipoperfusión tisular y que clínicamente lo podemos evidenciar con la presencia de hipovolemia, llenado capilar lento, prolongado, oliguria, trastorno del sensorio. Entonces, si tenemos bases clínicas para poder plantear un shock. Ahora, ¿qué tipo de shock? Hay diferentes tipos de shock. Dentro de lo que se está planteando acá es un shock distributivo hipovolémico. Hipovolémico, ¿en qué nos basaríamos para plantear un shock hipovolémico? A ver, ¿quién comentaría? En la presencia de diarreas, Muy bien, la presencia de Estado de diarrea, deshidratación. la deshidratación que presenta por las mucosas secas que presenta. ¿Qué La más? hipotensión. La hipotensión, muy bien. ¿Y en qué nos basaríamos? En colocar un shock distributivo. ¿Cómo? En el shock distributivo pueden entrar diferentes tipos de shock. El neurogénico, por ejemplo, el anafiláctico, por ejemplo, o el séptico, por ejemplo. En este caso, podría relacionarse más a un estado probablemente séptico, ¿no? Del paciente, también por las diarreas que ha presentado. Entonces, por eso es que probablemente también se está planteando como un shock distributivo asociado. Muy bien, y también tenemos pues la diabetes mellitus descompensada, una probable cetoacidosis diabética severa. Entonces recuerden que el diagnóstico de cetoacidosis diabética es tanto clínico como laboratorial. Hay diferentes parámetros para valorar si es una cetoacidosis leve, moderada o severa. En el caso de nuestro paciente, pues cumple con criterios de una cetoacidosis severa. Una glucosa plasmática mayor de 250 la tiene, pH menor de 7 lo tiene, bicarbonato menor de 10 lo tiene. Faltaría evidenciar pues la presencia de cetonas, en este caso en orina. Anion gap mayor de 12 también lo cumple. Entonces, definitivamente es una cetoacidosis diabética severa. ¿Cómo se maneja la cetoacidosis? Pues hay que hidratar al paciente, hay que darle insulina, hay que manejar el medio interno, porque la insulina también puede disminuir el potasio y el paciente ya estaba con cierta hipocalemia, entonces hay que reponer potasio y hay que buscar sobre todo qué lo descompensó. La cetoacidosis diabética generalmente para que se manifieste necesita un desencadenante, un gatillante. Y lo más frecuente es que pueda ser un proceso infeccioso. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. Bien. Cualquier momento ustedes pueden preguntar, no se preocupen. Entonces, con esta inestabilidad que presenta un paciente en un estado de shock, con una complicación aguda, grave de la diabetes, pasa a la unidad de trauma shock. Y en el hospital ingresa, lo pasamos a la unidad de trauma shock para un monitoreo estricto. Muy bien, entonces, cada vez que tengan un paciente con cetoacidosis, definitivamente lo que tienen que hacer es ver qué lo ha descompensado, cuál es el factor que ha desencadenado esa cetoacidosis. Entonces se empieza a pedir diferentes exámenes auxiliares tratando de buscar ese factor precipitante. Lo más básico es un hemograma. Ahí podemos ver una hemoglobina, bueno, algo aceptable. No se evidencia una gran leucocitosis, no hay desviación izquierda.
Lo que sí vemos una ligera plaquetopenia, ¿no? 129.000. En el examen de orina podemos ver que hay presencia de cetonas, lo cual corrobora nuestra cetoacidosis diabética, pero en los leucocitos vemos que no hay una leucocituria importante, no hay presencia de piuria. Se le pide también una radiografía de tórax para ver si es que hay un foco respiratorio. ¿Qué es lo que pueden ver ahí? A ver, ¿alguien puede manifestarse al respecto? ¿Qué ven en esa placa? El, mm, en la zona derecha, el diafragma ¿Perdón? está elevado. Ya, un diafragma derecho un poco más elevado que el otro. Bueno, en realidad en algunas personas se puede observar así, ¿no? Ojo que también esta es una placa sobre todo anteroposterior, ¿no? Normalmente cuando nosotros solicitamos una radiografía a un paciente, lo ideal es solicitarle una radiografía posteroanterior. Sin embargo, cuando es un paciente que está en la emergencia, en la hospitalización, que no se puede movilizar, lo que solicitamos es una radiografía anteroposterior, como en este caso. Lo que se ve, pues, es un El índice paciente parece cardiotorácico. acostado, ¿no? Claro, Está un acostado. paciente que normalmente puede estar acostado o sentado, ¿no? Tenemos que tiene un índice cardiotorácico de 0.5, el cual es adecuado. No hay evidencia de lesiones focales, no se ve derrame, ya que el ángulo costofrénico está limpio. Y lo que sí impresiona aquí es un aumento en la trama vascular, ¿no? Esto es un poquito de trama vascular que está incrementada en los lóbulos superiores. Bien. También se le pide amilasa y lipasa. Recuerden que el paciente presenta dolor abdominal. Los pacientes con cetoacidosis también puede ser que puedan tener de fondo una pancreatitis. Entonces, bien pedido amilasa, lipasa, pero estaban normales. El examen de heces también es importante solicitarlo debido a que el paciente viene con una diarrea importante, pero no muestra tampoco polimorfonucleares en heces o indicios de una infección de origen gastrointestinal. La urea está en 115 y la creatinina en 0.8. Aquí, con estos valores, hablamos de una disociación urea-creatinina. ¿Por qué habrá esa disociación urea-creatinina? A ver, ¿alguien me puede decir? Normalmente debe haber una proporción entre la urea y la creatinina, ¿no? Conforme aumenta la creatinina, aumenta una proporción de urea. La proporción normal es por cada punto que aumente la creatinina, la urea debería aumentar entre 20 a 40. Acá tenemos una creatinina en 0.8, entonces yo con esa creatinina me esperaría pues una urea más o menos de 16 a 32 aproximadamente, pero acá está en 115. ¿Por qué esa disociación urea-creatinina en este paciente? A ver quién me lo puede explicar. ¿Será por la cetoacidosis? ¿Ya? ¿Algún otro comentario? ¿Hay una falla en el filtrado glomerular? Mm, La deshidratación. Muy bien. Sobre todo es la deshidratación. En este caso, es la deshidratación la que está causando ese incremento de urea desproporcional al valor de creatinina. Entonces, en pacientes así deshidratados, ustedes van a ver que se eleva la urea, ya que se eleva la urea y eso hay que tenerlo en cuenta, porque ese paciente hay que hidratarlo bien, si no empieza a hacer falla renal, obviamente de tipo prerrenal, ¿no? Entonces, esta disociación que vemos acá es justamente por la deshidratación, ¿ya? Además, se le pidió examen para VIH negativo, RPR negativo para sífilis, antígeno de superficie para hepatitis B negativo.
Se le pide también un perfil hepático y lo que llama la atención es una TGO un poco aumentada. Recuerden pues que es un paciente también que consume alcohol de forma ocasional. ¿Qué tan ocasional será? Bueno, no sabemos. Y una albúmina también ligeramente disminuida, ¿no? 2.3. Se le pide una ecografía abdominal. Recuerden que el paciente tiene dolor, tiene diarreas. Doctor Carpio, ¿Sí? ¿Dime? una consulta. ¿Podría dejar ingresar a algunos alumnos que están en la sala de espera? Sí, a ver, a ver. A ver. Ah, ok, ok. Ya está, ¿no? Sí. Bien, entonces se le pide la ecografía abdominal y lo que se evidencia es un hígado de 16 centímetros, un poco grande, sin identificarse imágenes que sugieran crecimientos focalizados, sólidos o quísticos. Vías biliares no dilatadas, vesículas sin litiasis, riñones con incremento de ecogenicidad sin lesiones, el páncreas y retroperitoneo sin anormalidades. Entonces aquí lo único positivo es que vemos una ligera hepatomegalia, pero no vemos tampoco ningún probable foco infeccioso a nivel abdominal. Muy bien, normalmente cuando tenemos un paciente con cetoacidosis diabética, si hacemos el manejo adecuado, que es justamente el que se planteó, hidratarlo, manejo del medio interno, insulina, si hacemos eso, el paciente debería mejorar en las primeras 24 horas, definitivamente. Eso es lo que esperamos. Sin embargo, miren lo que pasó con este paciente. Aquí tenemos la correlación de los análisis de gases arteriales. Si bien es cierto, vino con un pH de 6.99 el 1 de septiembre, el último que se le hizo el día 2 de septiembre solamente llegó a 7.1 y el bicarbonato en 5.5. Entonces es un paciente que permanece en una acidosis metabólica severa. Entonces eso nos llama mucho la atención. No es lo esperable en un paciente con cetoacidosis. No es la evolución esperada. Entonces viene aquí la pregunta, ¿qué pasó? ¿Hay una infección asociada? Bueno, con lo que hemos visto, un hemograma que no impresiona tan infeccioso, no hay desviación a la izquierda, no hay una leucocitosis importante, examen de orina limpio, placa de tórax limpia, exámenes de heces sin evidencia de infección, como que infecciones no va, ¿cierto? Se planteó factores terapéuticos, de repente es algún medicamento el que puede estar haciendo que la cetoacidosis no se resuelva. Bueno, él está con un tratamiento adecuado, lo que se planteó fue fluidoterapia, insulina, manejo del medio interno. Entonces por ahí tampoco parece ir el problema. Fármacos concomitantes, tampoco se ha mencionado nada de algún tipo de medicamento. Otros procesos inflamatorios, un proceso inflamatorio agregado a la cetoacidosis, como es el síndrome isquémico coronario agudo o las pancreatitis, también pueden hacer que la evolución de una cetoacidosis sea tórpida. Pancreatitis la descartamos porque tiene una amilasa y lipasa en valores normales. Y Zika, pues el paciente no tiene una clínica de angina, de angor, típico en un paciente que podría estar desencadenando o desarrollando algún Zika. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que es un paciente diabético y a veces los diabéticos pueden hacer síntomas atípicos. Pero algo más que podríamos traer a colación es que pueda tener otro trastorno metabólico asociado. Esa es la pregunta que nos hicimos en ese momento. Entonces, ¿puede haber una cetoacidosis diabética más otro trastorno metabólico asociado? Fue lo que nos preguntamos. Por eso tal vez es que no se resuelve esa acidosis metabólica severa. Entonces, ¿qué se decide? Ampliar la historia clínica. Y por eso es importante, jóvenes, ustedes que ya están en esta fase
de historia clínica. Ojalá que, bueno, esto ya se solucione para que puedan retomar nuevamente sus prácticas hospitalarias. Tengan en cuenta que la historia clínica es muy, muy importante. La cantidad de datos, sobre todo datos de calidad que ustedes pueden recoger, pueden hacer la diferencia en un paciente. Entonces, en este caso se amplió la historia clínica y se obtuvieron otros datos. Ya la diarrea no empezó hace 5 días, como inicialmente se había planteado, sino la diarrea tenía 3 semanas de evolución. Además era un paciente que sentía la piel caliente, además sentía palpitaciones en el pecho, tenía taquicardias, había disminuido de peso, había perdido peso, por momentos notaba sudoración, temblor en las manos, nerviosismo, sensación de ansiedad. Entonces, ampliando la anamnesis, la nueva curva sería, el problema empieza hace 3 semanas con deposiciones líquidas. 2 semanas antes, a esas deposiciones se agregan palpitaciones, la presencia de nerviosismo, de ansiedad, el paciente nota una piel caliente, sudorosa. 5 días antes se agrega el dolor abdominal y un día antes trastorno de conciencia y se percatan pues también de la pérdida de peso, ¿no? 22 horas después de haber ingresado el paciente, aparte de que continuaban las deposiciones líquidas, se puede apreciar en el hospital que el paciente empieza a presentar temblor en las manos, taquicardia, piel caliente y persiste la cetoacidosis diabética, ¿no? A pesar de que el paciente está con una terapia adecuada, no se logra mejorar el estado acidótico. Muy bien, entonces, ante esa clínica de palpitaciones, de nerviosismo, de piel caliente, de diarrea, se plantea pues la posibilidad de que tenga un problema metabólico asociado, en este caso, de origen tiroideo, y se le pide las hormonas tiroideas. Con esos valores, ¿qué diagnóstico agregado metabólico plantearían? Con esos valores de TSH y T4 libre. ¿Qué les parece? ¿Es compatible con qué cuadro esos valores? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, bien. ¿Alguien más? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo, ¿cierto? Estos valores, si yo veo solamente el valor analítico, una TSH disminuida por debajo de lo normal y una T4 libre por encima de lo normal, yo planteo un hipertiroidismo. Pero como en este paciente no solamente tengo la evidencia analítica de un hipertiroidismo, sino la clínica asociada, porque además tiene una clínica florida de un hipertiroidismo, tiene nerviosismo, tiene palpitaciones, tiene temblor en mano, tiene pérdida de peso, tiene deposiciones líquidas. Como además esto es corroborado por la clínica, yo a eso lo denomino tirotoxicosis, ¿ya? Van a ver que en alguna literatura de repente lo plantean como igual, como sinónimos. Sin embargo, la diferencia sería que la tirotoxicosis es la presencia laboratorial o la evidencia laboratorial de un hipertiroidismo, como vemos acá, asociado a la clínica que lo sustenta, como lo que ya les he mencionado. Entonces, este paciente además tiene agregado un cuadro de tirotoxicosis. Y eso podría explicar claramente también que no mejore. Ahora, un extremo importante de la tirotoxicosis es una forma severa, grave, que es la llamada tormenta tiroidea. Entonces, lo siguiente que nosotros nos preguntamos es, ¿y este paciente no estará haciendo una forma grave de tirotoxicosis? ¿Es la que lleve a que no mejore su cetoacidosis? ¿Cumplirá criterios para hablar de una tormenta tiroidea? Bueno, vamos a ver. Nos hicimos la pregunta entonces, ¿el paciente presenta un cuadro de probable tormenta tiroidea asociada?
empezamos a ver diferentes escalas. Una de las más usadas para plantear tormenta tiroidea es justamente la escala de Busch y Wartowski. Hay diferentes parámetros, uno de ellos es la temperatura. El paciente cumplía con el rango de 37,8 a 38,2, por lo tanto suma 10 puntos. A nivel de la disfunción cardiovascular, la frecuencia cardíaca está entre 120 y 129, lo cual suma 15 puntos más. Fibrilación auricular, en este paciente, la fibrilación auricular está Dame una hoja de 70. color entera, de abajo pues. A ver, su audio, un momentito. Insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, vamos a ver más adelante que el paciente va a empezar a presentar también alguna sintomatología asociada, por eso es que acá sí se marca como severa. Disfunción gastrointestinal, vamos a ver que el paciente sí presenta pues diarrea, dolor abdominal, por lo cual se marca 10 puntos más. A nivel del sistema nervioso central, el paciente presentaba, hemos mencionado, confusión, agitación. Y el evento precipitante, pues que está asociado a la cetoacidosis, estaba presente. Por lo tanto, sumando todos esos parámetros, teníamos 60 puntos. Y si vamos a la interpretación del puntaje, vemos que mayor o igual a 45 indica pues una tormenta tiroidea. Nuestro paciente tiene 60 puntos. Por lo tanto, estamos frente a un estado extremo, grave, severo de hipertiroidismo, de tirotoxicosis, que es la tormenta tiroidea. Es decir, nuestro paciente, aparte de que tiene una cetoacidosis diabética, tiene una tormenta tiroidea. Aparte de esos criterios, hay otros que también usamos, que es la japonesa de tiroides, en la cual valoramos la sintomatología y vemos pues que nuestro paciente también cumple con esa sintomatología. Otros criterios también que avalan que estamos frente a una tormenta tiroidea. Entonces, empezamos a hacer una Dariana, revisión. A ver, jóvenes, su audio. Entonces empezamos a hacer una revisión rápida, ¿no? Frente a este paciente. No es muy común en realidad ver cuadros metabólicos asociados, en este caso una cetoacidosis asociada a una tirotoxicosis. Hicimos algunas revisiones rápidas, encontramos una publicación en la cual se planteaba una cetoacidosis diabética precipitada por una tirotoxicosis. En este caso era un paciente de 30 años, con diabetes tipo 1 mal controlada, que llega deshidratado, chocado, se le diagnostica cetoacidosis y esta también tiene una evolución tórpida. El paciente mantuvo la taquicardia y por eso es que se sospecha de una probable tirotoxicosis asociada, una tormenta tiroidea, se corroboró con la analítica, se le da tratamiento y se ve que hay una mejoría después de tratar esa tormenta tiroidea. Además, también se revisó otro caso en la literatura. En esta oportunidad era una mujer de 23 años, igual diabética mal controlada, con clínica de tirotoxicosis, con mal control glicémico. Se evidenció también una clínica compatible con tirotoxicosis. Y ya que tuvo una mala adherencia al tratamiento con carbimazol, presenta un cuadro de tormenta tiroidea con cetoacidosis, pero que mejora al iniciar nuevamente el tratamiento contra el problema tiroideo. También se logró evidenciar en la literatura un cuadro de diabetes tipo 2 descompensada como presentación clínica de una tormenta tiroidea, ¿no? Y aquí se hacen justamente la pregunta si esto fue una causa o fue una consecuencia. Entonces, miren, la tormenta tiroidea, sobre todo, se da en pacientes hipertiroideos que no son tratados, pero también tiene generalmente un factor gatillante o precipitante. Y estos factores gatillantes o precipitantes generalmente son tres. O es un traumatismo, o es una infección, o es una discontinuación del tratamiento principalmente. Pero pueden haber también otras, como terapia citotóxica, sobredosis de aspirina e incluso la cetoacidosis diabética, como en el caso de nuestro paciente, ¿no? Entonces, la cetoacidosis puede desencadenar ese cuadro de tormenta tiroidea.
Ahora, pero ¿cómo es que esta cetoacidosis diabética se perpetúa cuando aparece una tormenta tiroidea? Y es por eso que no mejoraba la acidosis en el paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida media de la insulina es reducida. Entonces, todo esto ocasiona cambios en el metabolismo intermedio, aumenta la resistencia periférica a la insulina, aumenta la absorción de glucosa a nivel intestinal, aparecen estados que aumentan el tono adrenérgico, se aumenta la producción de glucosa y lactato y por ende hay una caída en los niveles de proteínas que se unen a las hormonas tiroideas. Bien, entonces, ¿cómo manejamos esa cetoacidosis asociada a la tormenta tiroidea? Se tiene que hacer el manejo de cetoacidosis que incluye fluidoterapia, insulinoterapia y manejo de medio interno. Y también se debe tratar la tormenta tiroidea. Para la tormenta tiroidea utilizamos medicamentos que inhiben la síntesis de las hormonas tiroideas, como son el temazol, por ejemplo. El Lugol también es un yoduro potásico también que lo que se encarga o la actividad que realiza el Lugol es inhibir la liberación de las hormonas tiroideas. Y bueno, los corticoides, que también es un medicamento importante en el manejo de la tormenta tiroidea, sobre todo porque evita la conversión periférica de T4 a T3. Recuerden que el T3 es la forma más activa, ¿no?, de hormonas tiroideas. Entonces, lo que hace el corticoide es inhibir esa conversión periférica de T4 a T3. Muy bien, ¿cómo fue nuestro paciente? ¿Cómo evolucionó? Pues bien, ingresó a la emergencia, ya saben, con un diagnóstico de cetoacidosis. 18 horas después se replantean los problemas de salud debido a que la cetoacidosis no mejoraba y se concluye que además de la cetoacidosis, el paciente presenta una tormenta tiroidea. 30 horas después de haber ingresado el paciente, vemos que ya empieza a mejorar, porque obviamente empezamos a tratar también la tormenta tiroidea. 42 horas después se resuelve la cetoacidosis, mejora notablemente. Sin embargo, empezamos a notar que el paciente presenta dificultad respiratoria y empieza a necesitar oxigenoterapia, cosa que no necesitaba al inicio. Entonces, planteamos que el paciente presenta una falla cardíaca aguda. Ahora, una falla cardíaca aguda en un adulto con cetoacidosis y con tormenta tiroidea, empieza nuevamente otro dilema, otra incógnita para nosotros. Muy bien, veamos cómo evolucionó el AGA y los electrolitos. Miren, el día 2 de septiembre tenía todavía una acidosis marcada y el día 4 de septiembre ya la acidosis se corrige, el pH está en 7,49, el bicarbonato en 20, el anión GAP volvió a la normalidad en 9. Entonces, la cetoacidosis diabética fue controlada. Hasta ahí estamos de acuerdo en eso. Pero, ¿qué sucede con el oxígeno? Fue cayendo y más bien presenta hipoxemia y además también el PAFI fue variando. Se le pide un electrocardiograma también porque recuerden que habíamos hablado de factores precipitantes y dentro de factores precipitantes pues están las causas cardíacas. Muy bien. ¿Alguien se anima a comentar ese electrocardiograma? ¿Alguien? Todavía no ven EKG. Bueno, en ese EKG lo que se puede ver es una taquicardia de tipo sinusal. Y sinusal se dice porque hay una onda P que precede a un QRS. Y además trastornos inespecíficos de la repolarización ventricular. Es lo único que podemos apreciar en ese electrocardiograma. Se le vuelve a pedir una nueva radiografía de tórax. ¿Qué les parece ahora esta radiografía? A ver.
Vamos. ¿Qué les parece? Muy diferente a la primera, ¿cierto? ¿Qué pasa si ven esa placa? ¿Qué opinarían? A ver. A ver, Marcelo, Alex, Chantal, Fátima, Yasmín, Alejandro. ¿Que hay congestión pulmonar? Muy bien, muy bien. Aquí se ve claramente, ¿no?, la presencia de congestión pulmonar. Muy bien, muy bien. Entonces lo que se ve acá es, no hay evidencia de lesiones focales, pero sí hay un aumento de la trama vascular con radiopacidades alveolo-intersticiales bilaterales, obviamente compatible con congestión pulmonar. Muy bien. Entonces se le realiza un ecocardiograma a este paciente, porque esa congestión es lo que podría estar condicionando que el paciente esté con una insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque necesita oxígeno. Se le hace una ecocardiografía de emergencia y lo que se evidencia es una disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección del 35%, cuando lo normal, ¿cuánto es? ¿Saben cuánto es la fracción de eyección normal del ventrículo izquierdo? 50, mayor del 50, 50, mayor del 50, Mayor del 60. 50, así es, mayor del 50, 55%. Eso es lo normal. El paciente tiene una fracción de eyección del 35%. Definitivamente bastante deprimida. Además, nos informan que tiene una hipocinesia severa global. Todo el corazón se mueve muy despacito, muy lento. Además, hay una disfunción diastólica de tipo restrictiva, una presión arterial pulmonar en el límite, no hay hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien, entonces nuestro paciente presenta una falla cardíaca aguda, definitivamente. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Entonces nos empezamos también a hacer preguntas y a ver posibles causas que justifiquen que el paciente haya hecho una falla cardíaca aguda cuando ya estábamos contentos porque la cetoacidosis había mejorado. ¿Qué pasó con ese paciente? ¿Se infartó? Bueno, desde el inicio vimos que nunca presentó típicos de angina. Sí, diabéticos pueden tener signos o síntomas atípicos de una angina. Entonces, infarto de miocardio puede ser una posibilidad. O pueden haber otras causas, de repente el Takotsubo también llamado síndrome del corazón roto, podría ser. O de repente estamos frente a una causa del problema tiroideo, frente a una probable miocardiopatía tirotóxica. También nos planteamos esa posibilidad. Muy bien, si pensamos en infarto hay que pedir pues enzimas cardíacas. Pedimos una CPKMB que estaba elevada y una troponina elevada. Mi pregunta es, ¿bastaría eso para poder catalogar que el paciente se infartó? ¿Sí o no? Tengo enzimas cardíacas elevadas. Yo puedo decir, el paciente hizo un infarto y por eso desarrolló la falla cardíaca. ¿Qué dicen? No, porque podría ser por una infección que es... Muy bien. Miren, todo este ejercicio lo fuimos haciendo día a día cada vez que veíamos a ese paciente. Y es así como ustedes van a tener que hacerlo también en el hospital. Muy bien, entonces dijimos, ah caramba, el paciente tiene enzimas cardíacas elevadas. ¿En realidad se estaría infartando? Pues bien, recuerden que no tuvo dolor en ningún momento, ningún tipo de dolor. Si bien es cierto, es diabético y a veces pueden hacer dolores atípicos, pero el paciente en ningún momento refirió algún tipo de dolor. Además, en el electrocardiograma que se le hizo, no hubo ningún cambio sugerente, no hubo inversión de ondas T, no hubo elevación del ST, no había ningún signo electrocardiográfico que nos haga sospechar de miocardio. Y además, en la ecocardio nos mencionan un dato importante, que hay una hipocinesia global. Cuando el problema es un infarto, el infarto afecta una zona específica del corazón.
Y cuando hacemos la ecocardio vemos una hipocinesia sectorizada justamente en el área afectada por el infarto. En este caso, la hipocinesia era de manera global, lo cual tampoco era compatible con un infarto agudo de miocardio. Entonces, otras causas, habíamos planteado también una probable miocardiopatía de Takotsubo, de corazón roto. Hay diferentes criterios clínicos de los cuales tampoco cumplía con ellos. Pero también habíamos planteado que probablemente sea una miocardiopatía secundaria a la tirotoxicosis. Entonces empezaron a hacer revisiones también de casos clínicos relacionados a este tema. ¿Y qué hallamos? Que en estos casos, en los pacientes que tienen compromiso cardíaco por el evento tiroideo, puede aparecer taquicardias persistentes, disminuye la resistencia vascular periférica, aumenta el gasto cardíaco y aumenta también el consumo de oxígeno y de demanda coronaria. Hicimos también otras revisiones, hipertiroidismo y sistema cardiovascular, bases fisiopatológicas y su manifestación clínica. Entonces aquí rescatamos este algoritmo interesante en el cual vemos cómo es que actúan las hormonas tiroideas sobre el corazón y el sistema cardiovascular. Un exceso de hormonas tiroideas, como es el caso del hipertiroidismo, de la tormenta tiroidea, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar aumentar la relajación miocárdica, aumentar el fenómeno de bomba y por lo tanto aumenta el volumen final diastólico en el ventrículo izquierdo. Disminuye la resistencia vascular sistémica, hay una redistribución sanguínea con aumento de retorno venoso, disminuye la carga arterial constante, se activa el sistema de renin-angiotensina, aumenta el volumen sanguíneo, disminuye la presión arterial diastólica y aumenta la sistólica. Entonces hay un estrés parietal y todo esto condiciona un aumento de gasto cardíaco, es decir, a un exceso de trabajo del corazón, lo cual pues puede condicionar también a cierto grado de hipoxia a nivel de la circulación cardíaca. Entonces, la miocardiopatía tirotóxica vemos que se caracteriza porque aparecen trastornos de contractibilidad, como lo vemos en nuestra hipocinesia global. Puede aparecer fibrilación auricular, que bueno, en nuestro paciente no lo llegamos a evidenciar, o algún otro tipo de arritmia. Daño miocárdico activo, hay trastornos en la circulación periférica, falla cardíaca, hipertensión pulmonar y efectos cardiovasculares y coagulantes. O la presentación simultánea de cetoacidosis diabética y tirotoxicosis en pacientes con parada cardiorrespiratoria. Se revisó el caso de una mujer de 22 años con el diagnóstico de enfermedad de Graves, que es la principal causa de hipertiroidismo, asociado a diabetes tipo 1, con presencia de dolor abdominal difuso, vómitos asociados a palpitaciones, ingresó con diagnóstico de cetoacidosis y tormenta tiroidea, presentó parada cardiorrespiratoria y se recuperó con las maniobras de RCP. Se descartaron otras causas de falla cardíaca y hubo una recuperación total con el tratamiento tanto de la cetoacidosis como de la tormenta tiroidea. También se vio otro caso de una mujer de 18 años con 3 meses de disnea progresiva, diagnóstico de enfermedad de Graves, no cumplió el tratamiento, ingresó por palpitaciones asociadas a dolor abdominal, la paciente se chocó, entró en parada cardiorrespiratoria, se le realizó RCP de manera exitosa y mejoró después del tratamiento. Muy bien, entonces, nuevamente, integrando todo lo que tenemos hasta el momento, tenemos un paciente varón diabético con tratamiento irregular que desarrolló una cetoacidosis diabética severa, probablemente justo a ese tratamiento irregular que llevaba, y esta cetoacidosis se asoció a una tormenta tiroidea. O tal vez viceversa, tal vez la tormenta tiroidea fue la que desencadenó la cetoacidosis en un paciente con un tratamiento irregular. Y esta tormenta tiroidea tuvo efecto a
nivel cardíaco, provocando una miocardiopatía tirotóxica. ¿Cómo evolucionó el paciente? Bueno, ya sabemos que ingresó a emergencia, hizo la cetoacidosis con tormenta tiroidea, luego hizo una falla cardíaca aguda por miocardiopatía tirotóxica. Una vez que se trató toda esa sintomatología, todos sus cuadros, vimos que a las 72 horas el paciente empezó a presentar una evolución clínica favorable y 7 días después del ingreso a la emergencia, el paciente fue dado de alta en condiciones obviamente favorables. Se le hizo una ecocardio un mes después y lo que vemos es una fracción de eyección del 68%. Es decir, si el paciente hubiese sido un infarto severo que afectó la fracción de eyección y que quedó en 35%, jamás se hubiese recuperado. Pues, ¿no? En cambio, este paciente fue por causas metabólicas, por la descompensación del problema tiroideo. Entonces, en esta ecografía de control vemos cómo mejora al mes de control una fracción de eyección del 68%, dentro de lo normal. Las cavidades cardíacas en dimensiones normales, un flujo mitral normal, válvulas cardíacas normofuncionantes, la presión pulmonar también normal, no shunt y no disinesias. Laboratorialmente también se le hizo un control al mes y se observó unos valores ya adecuados de hormonas tiroideas. La ecografía tiroidea nos mostraba pues un crecimiento difuso tiroideo. Esto también es compatible obviamente con una enfermedad de Graves, ¿no? La enfermedad de Graves se caracteriza también por tener este tipo de bocio difuso. Aunque los anti-TPO y los antitiroglobulina fueron negativos, que normalmente también deberían estar presentes en un cuadro de enfermedad de Graves que es de origen autoinmune. Muy bien, entonces finalmente nuestro diagnóstico no fue una simple cetoacidosis diabética, sino que fue una cetoacidosis diabética severa asociada a una tormenta tiroidea complicada con una miocardiopatía tirotóxica. Dos problemas metabólicos que terminaron también ocasionando daño hacia un órgano blanco importante que es el corazón. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este caso? La tormenta tiroidea es el grado máximo de tirotoxicosis, el extremo máximo, que se asocia a múltiples efectos en los diversos sistemas del cuerpo. La cetoacidosis diabética es una complicación diabética frecuente y que debe recibir un manejo multidisciplinario. Claro que sí, manejar la cetoacidosis diabética es todo un arte. Y hay que tener en cuenta que ante un cuadro de cetoacidosis en la cual no hay una respuesta esperada adecuada, hay que buscar otros factores desencadenantes a fin de corregir ambos trastornos concomitantes, como hemos visto acá, ¿no? Y dentro de las complicaciones de la tormenta tiroidea, la insuficiencia cardíaca se presenta aproximadamente en el 6% de los casos, teniendo múltiples mecanismos derivados de los efectos hormonales en exceso. Entonces es un caso muy inusual, pero que de todas maneras valió la pena pensarlo, valió la pena investigarlo. Entonces vemos cómo un diagnóstico que aparentemente era sencillo al inicio, se terminó haciendo cada vez más complejo. Bueno, es una foto del equipo que participó en la atención del paciente. Muy bien. ¿Preguntas? Doctor, a las finales se le diagnostica como enfermedad de Graves también, a pesar de no tener los anticuerpos. No. Como no cumplió todavía el detalle de los anticuerpos, no se le catalogó como tal. Tampoco tenía pues el exoftalmos típico, ¿no? Normalmente pueden presentar clínicamente la triada, ¿no? ¿Cuál es la triada de la enfermedad de Graves? Alex. Hola.
Le Doctor, decía, le Bocio. decía el bocio. El bocio Este, difuso, ¿no? Que tiene que ser difuso. ¿Qué más? Exoftalmo. El exoftalmos, que también es característico. Y Mixedema, creo. no, ojo que el mixedema, a que no confundan, ¿ah? Mixedema es un extremo de un hipotiroidismo severo. Tormenta tiroidea es el extremo de un hipertiroidismo severo, ¿ya? Mixedema va con hipotiroidismo, tormenta tiroidea va con hipertiroidismo, ¿ya? Muy bien. En el caso de la enfermedad de Graves es importante también la presencia de anticuerpos para el diagnóstico. Este paciente no lo cumplió, solamente un bocio difuso, pero los anticuerpos nunca salieron positivos. pero igual después de haberse recuperado se le da tratamiento para el hipertiroidismo. Por supuesto que se le da tratamiento, claro que sí. Obviamente el manejo es diferente en una tormenta tiroidea que en un hipertiroidismo común y silvestre, ¿no? En una tormenta tiroidea utilizamos justo lo que habíamos mencionado en el caso, corticoides, podemos utilizar también el Lugol para casos de emergencia, de complicaciones. En el caso de los hipertiroideos que son leves, moderados, lo que sí tiene que ir de cajón definitivamente son antitiroideos, como es el tiamazol, y si presenta también palpitaciones, taquicardia, se puede agregar también un beta bloqueador, ¿no? Como parte de los sintomáticos del manejo. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué bibliografía leen para los temas? Dicen, bueno, hay un libro de endocrinología que es bastante interesante, que es el autor es Lavín. Les recomiendo que lo puedan revisar. ¿Puede repetir? Lavín es el autor. Lavín. Lavín, Lavin. Gracias. Doctor, en relación con la radiografía, ¿el paciente va a quedar con secuelas del problema pulmonar o con el tratamiento se mejora? No, lo que veíamos ahí cuando hizo la falla cardíaca pues era una congestión pulmonar. La congestión pulmonar se maneja con diuréticos. Y justamente cuando ustedes tienen un paciente con insuficiencia respiratoria y ven una imagen que les impresiona una congestión, le das diuréticos, el paciente mejora clínicamente, se le desteta el oxígeno y se le hace una placa y se borró la imagen. Cuando es congestión, cuando el problema es parenquimal, un problema pulmonar, la imagen permanece. ¿No? Es por eso que a veces tenemos esas dudas y lo que tenemos que hacer es dar tratamiento y luego una placa de control. En este caso, a este paciente se le hizo una radiografía después de control y los pulmones quedaron limpios, normales, porque solamente fue una congestión, la cual se tuvo que manejar también con diuréticos. Ay, doctor, gracias. ¿Hay más?
Bueno, con este caso clínico pueden integrar endocrino y cardio también, ¿no? Así que, caso bastante interesante que tuvimos en el hospital, como muchos que hay. Así que ojalá todo pueda volver a la normalidad para que regresen y puedan aprovechar la variedad de casos que se ven en los hospitales. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay más preguntas, espero que les haya gustado el caso. Me pareció en realidad bastante interesante. Espero que les haya sido también de utilidad. Saquenle provecho, revisen, aprovechen todo este tiempo para poder leer y afianzar sus conocimientos. Muy bien, ha sido un gusto, entonces nos estaremos viendo hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.